Como siempre es un placer el poder saludar en este horizonte de información para decirles ya en esta jornada de viernes que se ha hecho ya un préstamo a México de parte de los Estados Unidos de 2,5 millones de vacunas. Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, informó que el gobierno mexicano y el norteamericano lograron un acuerdo para el envío de vacunas de COVID y visto que esto va a beneficiar por lo menos, dice Marcelo Ebrard, a 870,000 adultos mayores. Pero este potencial préstamo a México por 2,5 millones de vacunas no está ligado a que el presidente López Obrador tomara medidas para contener el flujo de migrantes en la frontera común, según aclara Jen Psaki, que es la vocera de la Casa Blanca, luego de confirmar que Estados Unidos finaliza un acuerdo para prestar, sí, vacunas a México y a Canadá. A Canadá le presta 1,5 millones de vacunas, a México 2,5 millones, en total 4 millones de vacunas para los dos países vecinos. Dice, una cosa es la relación que está ligada con el tema de la salud y otra son otros temas. Por ejemplo, en el caso migratorio, no hay una liga entre el préstamo a México y una, digamos, correspondencia por el lado migratorio. Esto lo dice, insisto, la señora Jen Psaki. Por cierto que en una carta, Kevin McCarthy, que es el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, está instando al presidente Joe Biden a que retome la construcción del muro que retomara el presidente Donald Trump allá en el 2017. Dice, retoma la construcción del muro, así como vuelve al protocolo de protección de migrantes conocido como Quédate en México, por el que el gobierno de Donald Trump envió a nuestro país a cerca de 70,000 migrantes que habían solicitado asilo. Estoy hablando de otras fechas. Argumentó que ahora hay 13,000 migrantes menores de edad bajo custodia del gobierno norteamericano y una de las instalaciones para alojarlos está al 729% de su capacidad y el flujo de migrantes no muestra indicios de bajar, sino por el contrario, todos los días está subiendo la solicitud, o más bien dicho, ni siquiera solicitud, es la necesidad de mexicanos y de centroamericanos por cruzar la frontera y pasar del lado norteamericano. McCarthy, quien la semana pasada encabezó una delegación del Congreso que visitó la frontera sur, aseguró que lo que vieron confirma una situación que es mucho peor de lo que esperaban. ¿Por qué? Bueno, pues esto no requiere de mucho pensamiento. La situación económica en México, hablando, podríamos irnos hacia abajo más, ¿no? América Central y algunos países o todos los países de América del Sur, pero vamos a pensar en México. La situación económica en México, después de que el gobierno mexicano no echó a andar una política de contención económica, luego de la parálisis provocada por el COVID, la austeridad que no ha servido para otra cosa más que para hacer más grandes los problemas económicos en México, el desempleo, la inflación y los problemas derivados de la quiebra de empresas han dado como resultado que muchas personas, jefes de familia, se hayan visto sin empleo en estos últimos tiempos. La pobreza extrema de México se duplicó en el 2020. El desempleo y la falta de ingreso le ha venido a dar a muchas familias de México la necesidad de tomar medidas muy drásticas. Y por supuesto, la búsqueda de un nuevo horizonte es para mucha gente la única opción. Porque otra sería el entrar en la informalidad delincuencial, porque parece que no hay otra oferta más que dedicarse a actividades que no son lícitas. Esto ha hecho que muchas personas se vean forzadas a buscar un destino en los Estados Unidos. Y el número de migrantes, esto va a escalar de una manera tremenda.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la primera de dos propuestas que está buscando legalizar la situación irregular de unos 11 millones de personas, entre ellas 2.300.000 Dreamers, migrantes que llegaron cuando eran niños y tienen un cierto nivel de estudios y de arraigo en el país. Y cuando hablo de arraigo, hablo de que estos Dreamers ya hablan inglés. Con 288 votos a favor, 197 en contra, los legisladores avalaron la ley de la promesa y el sueño americano que ofrece estatus legal a los famosos Dreamers y a otros inmigrantes de una docena de países que están enfrentando serios, muy serios problemas económicos y sociales. Analistas hacen ver que es inminente que también se ratifique una segunda medida que crea protecciones similares para 1 millón de jornaleros agrícolas, que es esta flama que a veces se regula cuando se necesitan más trabajadores para el campo en los Estados Unidos, a veces menos, dependiendo del clima, de las nevadas, del sol, del calor, de todo esto, ¿no? Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, asegura que Estados Unidos sumará hoy, 46 días antes de lo prometido, los 100 millones de norteamericanos vacunados bajo su mandato, mismos que se tendrían que haber logrado, según la propuesta y promesa inicial, hasta el 30 de abril. Pero ya se puede decir que days in advance, o sea, con días por adelantado, Biden llega a una meta que se pensaba que era una meta pues imposible. Se logra así. Biden no se arrepiente de haber calificado a su homólogo ruso, a Vladimir Putin, como un asesino, dice Jen Psaki, la vocera de la Casa Blanca. Sin embargo, aclara que van a seguir colaborando mientras haya intereses comunes. El presidente, cuando se refiere dice Jen Psaki, cuando se refiere a que hizo alusión a Vladimir Putin como un asesino, dice, el presidente dio una respuesta directa a una pregunta directa en una entrevista. El presidente no se va a echar para atrás, no va a aclarar, no tiene ningún peso de conciencia en lo dicho. Dice, son acciones que son producto de palabras que fueron planteadas con preguntas. Y la pregunta era, ¿considera usted a Vladimir Putin un asesino? La respuesta fue sí. Las declaraciones de Psaki fueron simultáneas a una invitación a Biden girada por Putin para hablar de la relación bilateral. Ya saben ustedes que los políticos siempre, cuando son buenos los políticos, tienen una piel muy gruesa. Un político no puede darse por aludido ni por ofendido. Un político es un político. Toma lo que pudiera ser, diría Robespierre, la merde, y se traduce en parfum. Es la mierda que se traduce en perfume. Un político procesa y después el político contesta como político. Y entonces Vladimir Putin invita al presidente a que haya un diálogo para tratar temas generales que resultan importantes en la relación bilateral. En medio de la pandemia que se está viviendo, el Senado norteamericano confirmó al fiscal de California, Javier Becerra, como nuevo secretario de Salud, el primero en la historia de los Estados Unidos que viene de un origen hispano. Hay un presupuesto de 1.4 trillones de dólares para fines de salud y el presidente Joe Biden hace este nombramiento con la confianza que le tiene a un latino que desde California ha brillado por sus resultados en responsabilidades estatales. No hay evidencia, y esto después de una semana de sufrimiento para el laboratorio AstraZeneca y por supuesto para el mundo, de que haya una correlación entre la vacuna AstraZeneca y hemorragias o trombos o coágulos. Y esto hace que otros países, por ejemplo en Europa, que habían prohibido la aplicación de la vacuna en esta semana, reiniciaran la vacunación. Ahí estaban las vacunas esperando. Y con esto Inglaterra
Italia, Francia, España, Irlanda, están diciendo, venga otra vez para atrás, la vacuna AstraZeneca es aplicable. Hay una especie como de paranoia, ¿no? En el mundo, por lo que pudieran causar efectos colaterales de una vacuna, la que sea. Cuando salió esto de la posible correlación entre hemorragias y AstraZeneca, se puso todo el mundo verde, pero afortunadamente no hay. Y además, les decía yo a ustedes en otro horizonte que yo no tengo un antecedente histórico de que hubiera habido en la historia, como sea, una vacuna, la que sea, para lo que sea, que hubiera estado ligada con hemorragias o derrames de trombos y de coágulos. Y esto, pues en la historia, yo creo que nos sirve para documentar que la inoculación de un elemento tóxico no forzosamente está relacionada. Digo, puede haber coyunturas muy particulares que se dieron. Bueno, ahí están, se dieron. Pero se dieron, más no con una correlación con la vacuna aludida. Jean Castex, que es el primer ministro de Francia, está preocupado, está anunciando un nuevo confinamiento de un mes más a partir de hoy en París y en otras regiones francesas como Île-de-France, Hauts-de-France, Alpes-Maritimes, Eure, la Seine-Maritime, que son regiones que engloban a 16 departamentos. Solamente podrán permanecer abiertos los negocios esenciales y las escuelas. Jean Castex informó que se van a mantener en toque de queda en todos los departamentos, con fluctuaciones que van toques de queda en algunos lugares a las 6 de la tarde, en otros lugares a las 7 de la noche. Con 202 votos a favor y 141 en contra, 2 abstenciones, el Congreso español está avalando una ley que permitirá en 3 meses la eutanasia. ¿Bajo qué procedimiento? Bueno, quien sufra una enfermedad grave, incurable, un padecimiento grave, un padecimiento crónico, un padecimiento imposibilitante, podrá solicitar la eutanasia. Ahora, la eutanasia no es aplicable, no es autoaplicable. Y no es autoaplicable, es decir, tú no te puedes incidir la muerte. Tienes que solicitarla a un profesional que te la administre, porque de otra suerte sería un suicidio. Y si bien es cierto, pues ya cuando has tomado la decisión de quitarte la vida, pues ya realmente te viene importando muy poco si cometes o no un delito y si vas o no a ser castigado. Vas a morir porque incidirías tu muerte. Ahora, la eutanasia tendría reglas en España. Bueno, la eutanasia, digamos, en teoría, debería de tener reglas donde sea y donde se pudiera aplicar. Y España lo ha aceptado finalmente. Será un suicidio médicamente asistido, para ponerlo así en términos muy elegantes. Y la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia de manera que ésta se la pueda autoadministrar para causar su propia muerte sería algo que tendría sus asegúnes para la aplicación estricta de la ley. O sea, tiene que ser administrada la dosis que mataría a quien solicitaría la muerte de manera profesional. Jeanine Áñez, expresidenta interina de Bolivia, cumple una detención preventiva, tomó la decisión de iniciar una huelga de hambre. Según declaraciones de Amparo Carvajal, presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia, Áñez está deprimida y ya no quiere luchar. La expresidente fue detenida el sábado pasado, cumple 4 meses de prisión preventiva a la espera de juicio en el marco del caso denominado golpe de Estado derivado de controvertidas elecciones generales en el 2019. Evo Morales, como ustedes saben, había en esas elecciones logrado, según él, su 6ª victoria consecutiva como presidente de Bolivia. Fue argumentado un fraude en el proceso electoral. Jeanine Áñez le tocó en suerte o en mala suerte acabar siendo la presidenta interina
llega una nueva elección, gana un candidato del partido al que pertenece Evo Morales, que está en el exilio, y ese presidente, junto con su estructura de gobierno, acaban determinando poner a Jeanine Áñez en la cárcel. Y esto deprime a Jeanine y pues, caray, qué difícil coyuntura. ¿Qué podría yo decirle a Jeanine Áñez estando frente a ella en una prisión, deprimida, ya no quiere luchar, huelga de hambre, suelta los brazos? Pues decirle que si algo la animó para tomar la presidencia interina por lo que ella consideraba era una causa por el país que ama, no tiene por qué ahora dar una evidencia de debilidad, sino que por el contrario, hoy tiene que ser más fuerte que nunca, más fuerte que cuando llegó a ejercer la presidencia de su país, más fuerte, porque la fortaleza es solo de los grandes y todos tenemos el concepto de que cuando ella tomó la presidencia interina, la tomó en un momento de una enorme dificultad para su país, para su momento, y ahora que está en la adversidad total, es cuando más fortaleza debe demostrarse hacia ella y hacia la historia. Yo pienso que es muy triste que se venza, que se dé por vencida. No se vale. En medio de litigios con el Poder Judicial por su política energética, el presidente López Obrador advirtió que no va a modificar y va a cumplir, dice, un decálogo de lo prometido, promesas realizadas durante sus campañas y ahora en su administración, en el marco del 83 aniversario de la expropiación petrolera en México. El presidente dice que continuará con su lucha en contra de la privatización. Fíjense el lenguaje. En contra de la privatización quiere decir, continuaré con mi lucha en contra del sector privado. Digo, o no. Continuaré con mi lucha en contra del sector privado. Y aclara que respetará los contratos otorgados como consecuencia de la reforma energética en el gobierno anterior, pero no va a dar más contratos, ni en las rondas petroleras, ni en la cogeneración de energía eléctrica. Desde un nuevo yacimiento que fue dado a conocer el día de ayer, el Zimpona, descubierto en Tabasco, el presidente reiteró que no elevará la producción. Fíjense nada más las declaraciones, es increíble, que no elevará la producción de petróleo en Petróleos Mexicanos a más de 2 millones de barriles diarios y que además presume, dice, en mi administración produciremos la mitad del petróleo que se produjo en el sexenio del presidente Vicente Fox. ¿Por qué no va a llegar a más de 2 millones de barriles diarios? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Por qué dice no pasaré de 2 millones? No pasará de 2 millones porque Pemex no tiene la capacidad de producir más. Y si no va a dar más, digamos, espacio para el sector privado que ha ganado rondas petroleras que le permiten explorar de reservas probables a pasarlas a probadas, de perforar pozos petroleros para sacar nuevos recursos, y que solamente la responsabilidad de hacer todo eso se le dejaría a Petróleos Mexicanos. Lo que está diciendo el presidente es, pues tengo capacidad para llegar hasta los 2 millones de barriles diarios de petróleo, pero no más. Y entonces presume al revés, en lugar de decir, esta es una limitante para mí, no, dice, este es un objetivo para mí. Y de los 2 millones que pudieron resultar una debilidad, dice, no, llegaré a los 2 millones como el objetivo. Y pues no va congruente con lo que podrían ser las posibilidades reales de una empresa que tuviera el dinero para cumplir con los objetivos que se proponen en función de los descubrimientos que se dan. Este yacimiento del Zimpona es un yacimiento de más de 600 millones de barriles diarios, de barriles de petróleo en yacimiento,
que le podrían dar a México, bueno, la posibilidad de por lo menos duplicar la capacidad de producción de petróleo, pues por 2 por 13, pues por lo menos por 1 año y medio, más. Que esto, aparte, tenemos que ver que la era del petróleo está por terminar y que lo que no se aprovecha ahora ya no se va a aprovechar después. Después el petróleo va a pasar a la historia. Ya no vale, ya no tiene ningún sentido. Pemex anunció el descubrimiento de este yacimiento terrestre de Simpona con entre 500 y 600 millones de barriles de petróleo crudo, equivalente principalmente en forma de gas natural. El gas natural es hoy por hoy el elemento fundamental para las plantas de ciclo combinado. Y esto pues tendría que ser visto con gran entusiasmo. Dice, por cierto, en este mismo marco del 83 aniversario de la expropiación petrolera, dice Octavio Romero, el director de Pemex, que se está poniendo en marcha un mecanismo de atención expedita a proveedores y a contratistas con el que se buscará frenar el pago de sobornos con tal de que Petróleos Mexicanos pague. La razón pesa por sí sola. Petróleos Mexicanos debe a proveedores, dice Pemex, que debe 60,000 millones de pesos a proveedores, así en lo inmediato. El último reporte que pude ver a principios de año debía 100,000 millones. Ahora, yo no creo que enero, febrero y lo que va de marzo haya podido pagar 40,000. Si Octavio Romero habla de que debe 60,000 millones, vamos a creérselo. Pero yo, en lo personal, siguiendo la numeralia, francamente no lo creo posible. Hasta aquí la información que les tenemos en este horizonte de noticias. Les agradezco como siempre el favor de su atención. Espero que tengan ustedes un extraordinario fin de semana. Les invito para que el día de mañana sábado, a las 20 horas tiempo del centro, se lo digo para quienes me están escuchando en la costa oeste de los Estados Unidos o en la costa este norteamericana, no, tiempo del centro, estemos en un entrementes. Voy a platicar con Gilberto Lozano, el dirigente máximo de Frena, esta organización que está convocando para el próximo domingo a una manifestación de amor por México en la que se tendrá que ver si la sociedad mexicana tiene la capacidad de protestar a esta administración de López Obrador por todos los errores cometidos que están llevando a México a una crisis profunda. Gracias por estar conmigo. Insisto, buen fin de semana. Y por supuesto les invito en unos minutos más a que estén conmigo en la primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo a través de centralfmonline.com, 36 estaciones de radio en Estados Unidos, 105 estaciones de radio y televisión en México y televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Aplicaciones, por supuesto, en iOS y en Android y nuestras plataformas. Gracias por estar con nosotros.